Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.11. Tortura. La tortura se explica no solo como forma de obtener información o confesión, sino como modalidades de castigo, de represalia o venganza, y hasta formas de discriminación. Empezaron a patearnos y empezaron a preguntarnos cosas que uno no sabía, o sea, nos preguntaban por unos nombres, que si conocíamos a fulano, que si conocíamos unos nombres y apellidos. Nos hacían preguntas referentes al obispo, de lo que conocíamos del obispo, o nos preguntaban que si recibía dinero, que si él daba dinero. Nos decían unos nombres de unas personas, no conocíamos, no sabíamos del asunto. Ahí nos pegaban por la cabeza, por la cara, y decían que estábamos mintiendo. Luego llegó otro y dice, no, estos maricones vamos a hacerlos hablar. Entonces nos cogieron, nos tiraron al suelo, nos empezaron a quitar la ropa y yo escuchaba a mis compañeros como gritaban. Ya luego empiezan a abusar de uno. Desde el primer día supimos que eran paramilitares porque ellos se identificaron como tal. Entrevista 222 VI 00071. Víctima, agricultor. La tortura se refiere a actos y omisiones que causan intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, castigarla por un acto cometido o intimidar o coaccionar a esa o a otras personas o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación o con un fin ilegítimo por actores armados durante el conflicto. La tortura utiliza métodos para anular la personalidad de la víctima o producir un quiebre en su identidad, constituyendo una grave violación de los derechos humanos y un crimen bajo el derecho penal internacional. Cuando se comete de forma sistemática o a gran escala, constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra cuando la practican los grupos armados. La tortura se ha dado en Colombia principalmente en 4 tipos de situaciones. 1. En detenciones llevadas a cabo por policías y militares, muchas veces en contextos de estados de excepción que permitieron mantener al detenido durante días sin ninguna supervisión y en instalaciones incluso con medios preparados para ello. 2. En masacres y ataques a comunidades o ejecuciones ejemplarizantes, donde los hechos se dieron ante la comunidad como atrocidades, como crueldades o mutilaciones, la mayor parte de las veces llevadas a cabo por grupos paramilitares. 3. En las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, cuyos cuerpos aparecieron con señales de tortura por parte de diferentes autores. Y 4. Durante secuestros realizados por las FARC-EP, donde sometieron a los secuestrados a humillaciones, encadenamientos, amenazas y prácticas inhumanas. La mayor parte de las veces se lleva a cabo en condiciones de total indefensión y ocultamiento de los hechos, en contextos donde el responsable controla toda la situación de la víctima, especialmente en capturas, ya sea en lugares remotos o centros de detención o cuarteles. Los sobrevivientes son presa del miedo a la denuncia y por la desconfianza en las instituciones, o son cuestionados en sus testimonios señalando que tienen que probar la tortura cuando ésta se ha realizado en condiciones de total indefensión, y quienes la ejecutan muchas veces utilizan formas sofisticadas para no dejar huellas. En ocasiones, el asesinato de las víctimas o la dificultad para probar los hechos ocultan la verdadera magnitud de la violación. La gráfica siguiente compara las tendencias temporales de los 2.589 hechos de tortura documentados en el proceso de escucha de la comisión, con la de los 7.571 registros del RUV, y muestra que coinciden en los principales periodos con un aumento exponencial a partir de 1995 y 2 picos en 2000 y 2002. Aunque los registros de la comisión no necesariamente son representativos, son una muestra de la escucha. La comisión, a diferencia del RUV, que tiene datos solamente a partir de 1985, pudo documentar también el uso de la tortura
de parte de miembros de la fuerza pública en el periodo del Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1982. Gráfica. Proporción de víctimas de tortura por año, según datos de la Comisión y del RUV, 1970-2019. La Comisión identificó, a partir de testimonios, 3 periodos críticos. 1. De 1978 a 1982, cuando estuvo vigente el Estatuto de Seguridad. Presidencia de la República. Decreto número 1923 del 6 de septiembre de 1978. 2. De 1985 a 1989, en medio de las rupturas de los diálogos y procesos de paz, el escalonamiento de la confrontación militar y el auge de la llamada Guerra Sucia, especialmente contra la UP y otros grupos. Y 3. Desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, con el proceso de expansión y consolidación territorial de los grupos paramilitares en varias regiones del país y la extensión del secuestro. Dado el subregistro en las fuentes oficiales, sobre todo en hechos cuyo responsable es la fuerza pública, la Comisión revisó las fuentes disponibles y elaboró una base de datos de víctimas de tortura entre 1978 y 1982. Información a profundidad se encuentra en el caso La práctica de la tortura por parte de agentes del Estado durante el Estatuto de Seguridad 1978-1982, que se encuentra en la plataforma Transmedia. Allí se registraron 1.340 casos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. De acuerdo con esa base de datos, con la expedición del Estatuto de Seguridad y durante su vigencia, la tortura perpetrada por agentes del Estado se agudizó. De esto dan cuenta las denuncias públicas expresadas en diversos escenarios. El informe de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes sobre violaciones de derechos humanos, noviembre de 1978. El primer Foro de Derechos Humanos, marzo de 1979. La visita del Consejo de Bogotá a las cárceles de La Modelo, La Picota y El Buen Pastor en Bogotá, abril de 1979. La visita y el informe de visita presentado por Amnistía Internacional, 1980, y la visita y el informe de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1981. Los informes de Amnistía Internacional o el de la primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia dieron cuenta de una práctica sistemática de torturas a detenidos. La práctica de la tortura durante esos años, debido a la generalidad y sistematicidad de los casos, supone un crimen de lesa humanidad. Durante el Estatuto de Seguridad, las facultades de policía judicial otorgadas a las fuerzas militares, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las detenciones administrativas de potenciales opositores políticos o sociales ordenadas en uso de poderes de excepción fueron los principales escenarios en que se practicó la tortura. Por lo general, las torturas estuvieron precedidas por una captura ejecutada por la fuerza pública. Hubo víctimas que fueron detenidas en más de una ocasión. Los lugares de tortura registrados en las denuncias en ese periodo son principalmente instalaciones militares. En esos años, las instalaciones militares se constituyeron en espacios donde se desplegaron las prácticas de tortura. Uno de los lugares más mencionados en las denuncias conocidas por la Comisión fue la Escuela de Caballería de Usaquén, en Bogotá. Durante la década de los 90, la tortura se incrementó exponencialmente como una modalidad de violencia enmarcada en el despliegue de algunas masacres perpetradas por los grupos paramilitares. Estos grupos llevaron a cabo prácticas de sevicia como el desmembramiento, mutilación, decapitación, colgamiento, descargas eléctricas, quemaduras y heridas, violaciones y abusos sexuales, ataques con animales, entre otras. Durante las masacres, era frecuente que las torturas se hicieran de manera pública y los paramilitares forzaban a las personas a presenciar las torturas de miembros de su comunidad. Estas prácticas eran enseñadas en las escuelas de entrenamiento, en donde las propias crueldades fueron parte del mismo. La tortura se practica de múltiples formas, puede ser física y o psicológica. La tortura física ha sido la que mayor visibilidad ha tenido por el impacto sobre los cuerpos con golpes, descargas eléctricas o colgamientos. Otras modalidades incluyen las que dejan menos marcas visibles, como las maniobras de asfixia, bolsa y bañera, privar de alimentación a los detenidos o usar drogas. La tortura se ha dado, además, en esos contextos de detenciones e instalaciones militares, especialmente con el uso de instrumentos.
lugares que se utilizaron en múltiples ocasiones, como se señaló en el Cantón Norte de Bogotá, sobre el que la comisión recogió testimonios de casos durante al menos una década, 1978-1988, donde las caballerizas se utilizaron como lugares que contaban con piletas, barras de colgamiento y otras infraestructuras. Las víctimas estuvieron en condiciones de indefensión, de control total por los victimarios, de imposibilidad muchas veces de denunciar y con las secuelas físicas y psicológicas que deja la tortura. Algunas víctimas entrevistadas tuvieron muchas dificultades para hablar de lo sucedido. A pesar de que habían pasado más de 40 años del hecho, se quebraron en las entrevistas o no quisieron hablar de detalles de lo vivido por el impacto del recuerdo. La tortura física incluyó golpes con y sin instrumentos, colgamientos, descargas eléctricas, maniobras de asfixia, privaciones físicas, entre otras. La tortura psicológica buscaba el sometimiento mediante insultos, amenazas, privación del sueño, presenciar la tortura de otras personas. El daño o las calumnias de familiares o personas cercanas hizo que las víctimas vivieran con miedo en sus territorios o tomaran la decisión de abandonarlo como un mecanismo de protección. Los señalamientos y acusaciones de ser parte de algún grupo armado fueron una práctica recurrente en el contexto de la tortura psicológica. La fuerza pública fue el actor que más los usó para estigmatizar a determinados grupos sociales o a poblaciones en contextos de exterminio del opositor, represión de la protesta social o de operaciones contra insurgentes. Las prácticas de tortura se derivaron en afectaciones psicológicas y físicas en un mismo evento violento y tuvieron impactos individuales y colectivos. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.